Inventar, innovar, es para valientes, no es algo para corazones pusilánimes. Es para valientes porque te tienes que enfrentar a la posibilidad del fracaso, a que tu idea no sea tan buena como tú pensabas, a que no sea acogida bien por la gente, a que tenga más inconvenientes que ventajas. En la historia de la ciencia ha habido muchas historias así. Y de hecho hoy nuestra sección Ciencia Extraña hace más que nunca honor a su nombre. Porque David Zurdo nos va a traer unos cuantos inventos, bueno, peculiares cada uno a su manera. ¿No es así, David? ¿Qué tal, Santi? Pues sí, desde luego hay muchos que algunos se consiguieron llevar adelante, ¿no? A lo largo del tiempo, triunfaron, otros todavía no se han conseguido, pero si se consiguiesen, pues se entiende que triunfarán, y otros muchos que lógicamente, aunque tenían, vamos a decir, eran buenas ideas en principio, pues luego se demostró que no tenían una utilidad práctica como para hacerlos triunfar. Esto, digamos, es el mundo de la invención, tiene todas estas cosas. Y luego supongo que habría algún invento que la gente dijese al principio, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esto para qué sirve? Y luego resultase ser un éxito. Mira, un ejemplo muy claro de eso es el radar. El radar, cuando se ofrece una patente de un sistema de radar en la oficina de Gran Bretaña, del Reino Unido, antes de la Guerra Mundial, por supuesto, se archiva, se considera que es un invento potencialmente válido, es decir, que no es ninguna fantasía. Eso hay que distinguirlo, siempre en una patente se distingue si es una fantasía lo que se está intentando patentar o registrar, porque claro, yo sí no podría ir a hacer la máquina del tiempo, o que sea válido en el sentido potencial de la expresión, pero se archiva en el caso del radar porque se considera que no tiene una utilidad práctica muy clara. Y después, en la Segunda Guerra Mundial, la superioridad británica en temas de radar pues fue una de las claves para por lo menos conseguir evitar la invasión de las islas británicas por parte de los nazis, que no contaban con una tecnología tan avanzada, y eso que los nazis en general tenían los alemanes tenían una tecnología más avanzada en casi todo, pero no en el tema del radar. De hecho, fíjate, me acuerdo que hace algunos años, bastantes años, en la televisión hice una pequeña galería de armas secretas del Tercer Reich. Y era sorprendente, por ejemplo, saber que las tropas de Hitler al final de la guerra disponían de armas con visores infrarrojos que podían ver en la oscuridad, o misiles guiados por televisión, cosas increíbles. Sí, la ciencia alemana del siglo XIX prácticamente hasta la mitad del siglo XX, ya cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la ciencia mundial prácticamente se podría decir que el 50% es ciencia alemana. Son los que más avanzaron, los que más innovaron. Tuvieron los científicos más importantes, pues por ejemplo Hertz en el siglo XIX, que era el Einstein de aquel siglo, y el propio Einstein, que aunque fuese de origen judío, vamos a decir, era alemán, y además no era practicante, con lo cual él nunca entendió esa distinción que hacían sobre su persona, pero estamos hablando siempre de alemanes. Planck también, la teoría de la física cuántica, pues todos estos científicos son, entre muchísimos otros, son alemanes. Heisenberg, hay tantos nombres que prácticamente sería imposible citarlos. Sí, efectivamente. ¿Qué te parece si comenzamos con algo que a mí, que bueno, intento modestamente estar al tanto de las novedades científicas, me llama mucho la atención porque de vez en cuando se menciona, de vez en cuando se habla de la posibilidad, del proyecto, hay gente que lo ve muy claro, que está muy entusiasmada, pero que tú me cuentas que no es ni fácil, ni sencillo, ni viable a corto plazo. El ascensor espacial. No, ni fácil ni viable a corto plazo, y sin embargo se están haciendo ya pruebas a pequeña escala de la posibilidad de construirlo, ¿eh? Lo que pasa es que depende de una serie de cuestiones que todavía, por supuesto, no están terminadas. Pero es que hay que decir que muchas ideas, o algunas de las grandes ideas de la ciencia ficción, en su momento eran ciencia ficción y fueron aportadas por escritores, autores, ¿no?, de ciencia ficción, pero después se convirtieron en realidad. Y, por ejemplo, un ejemplo, muy claro de esto es el satélite de comunicaciones, el que todos conocemos, el geoestacionario, el que siempre está en la misma posición del cielo respecto de nosotros, y que, teniendo una órbita ecuatorial, lo que hace es que está a una distancia equivalente a la que hace que siempre esté, digamos, dando la vuelta en el mismo tiempo que tarda la propia Tierra, por eso siempre lo vemos en el mismo punto, y que nos permite, por ejemplo, ver un partido de fútbol que se está produciendo en México. Sí, claro. Esto es algo que en su momento sonó algo totalmente imposible, absurdo, o sea, y en realidad, en su momento, ya digo, en los años 50. Poco después de crearse el concepto,
pocos años después, ni siquiera, vamos a decir, unas pocas décadas, se convierte en una realidad y hoy en día lo tenemos asumido como algo completamente normal, igual que la esfericidad de la Tierra. Bueno, tampoco te creas que la esfericidad de la Tierra está asumida universalmente, por extraño que nos parezca. ¿Cómo funciona el ascensor espacial? Sí, lo primero de todo es que, tampoco está claro al 100% que esto se vaya a poder construir en un futuro, porque tiene unas cifras que lo rodean, que pueden dejar un poco con la boca abierta a muchos, ¿no? Es un cable, o sea, vamos a llamarlo un cable, ¿no? Ascensor no en el sentido que nosotros conocemos como ascensor, que nos metemos dentro de una cabina normal y sube dentro de un hueco, sino que aquí probablemente sería un cable del que iría colgada esa hipotética cabina. Es un cable que su utilidad principal es enviar carga al espacio por un costo mucho más pequeño que el actual. O sea, hablamos de una cifra menos del 10% de lo que cuesta hoy en día por kilo subir al espacio. Claro, el cable no puede estar como si fuese la cuerda de un fakir, tiene que estar colocado en algo que esté en el espacio y, como decíamos antes, igual que los satélites de órbita geoestacionaria, bueno, pues una órbita más genéricamente geosíncrona, tendría que haber una estación en órbita que esté a unos 36.000 kilómetros de la Tierra. Esa distancia en órbita ecuatorial es la órbita geosíncrona, es la órbita en la que los cuerpos están moviéndose con independencia de su tamaño, porque no tiene nada que ver con ello, ni su masa, se está moviendo al mismo ritmo que la propia Tierra. El cable, claro, si está atado, vamos a llamarlo, o anclado a la superficie de la Tierra en un punto del ecuador, como es obvio, tiene que estar conectado con un punto del espacio que tampoco se mueva respecto a él, porque si no sería como una cuerda que intentaría atar a la Tierra hasta que colapsara. Bueno, la cuestión aquí es que los elementos técnicos, los materiales que se necesitan, son ahora mismo impensables. El peso de un cable como este, el propio hecho de desarrollarlo, de crearlo, 36.000 kilómetros de cable. Es mucho cable. Como es lógico, claro, no es fácil. Pero sí que es verdad, es que la idea no está guardada, no está simplemente como algo de la ciencia ficción, que es divertido, interesante, lo que decías, cada cierto tiempo se habla de ello, sino que hace unos meses unos científicos japoneses crearon una versión en miniatura de este ascensor espacial. En miniatura realmente mínima, así vale la expresión, porque el cable, en lugar de 36.000 kilómetros, solo tenía 10 metros. Y la cabina, esa cabina hipotética donde tendría que ir la carga o los astronautas que quisieran subir hasta la estación espacial en la órbita geosíncrona, solo tenía 3 centímetros de lado por 6 de alto. Claro, esto no parece muy importante, pero las claves de cómo funciona, las fuerzas a las que se va a ver sometido, si realmente es viable o no, se pueden derivar, al menos en cierta medida, de este mínimo ascensor espacial. Lo que hicieron fue instalarlo, no fue en la Tierra, entre 2 pequeños satélites. Anda. Y así analizaron su comportamiento. Y lo que sí que es curioso es que el cable, el ascensor espacial, es una posibilidad real. Es una posibilidad real cuando se descubra un material, o mejor dicho, se pueda aplicar un material, porque quizá el material ya existe, ya se conoce. Los nanotubos de carbono, estos tan famosos, ¿no? Un material muy resistente y muy ligero. Esta es la cuestión. Cuando eso se consiga, quizá veamos el ascensor espacial y dentro de unas décadas, pues la gente en general lo vea como hoy vemos que vuela un avión. Bueno, es una idea interesante, es una idea viable a largo plazo, eso sí, es una idea que puede traer muchos beneficios y entra dentro, digámoslo así, de lo razonable. Pero me has enviado en la documentación que me has hecho llegar unas cosas muy raras, algunas de ellas. Estaba viendo esto del aislador y ¿qué quieres que te diga? Esto del aislador me parece una marcianada de un calibre pues bastante importante. Sí, es algo increíble. El isolator, vamos a llamarlo, es uno de esos inventos que un poco conecta con lo que decíamos al principio. Son posibles, claro que son posibles. Y pueden funcionar, y funcionan, de hecho. Lo que ocurre es que, por lo que vamos a decir al final, después de contar lo que es, veremos que se reducen un poco al absurdo, ¿no? Claro. Esto lo inventa un científico en los años 20 del siglo pasado, es un científico que se llama Hugo Gernsback, y era un hombre al que le molestaba muchísimo trabajar en un entorno que tuviera el más mínimo ruido, no ya que alguien estuviese cantando o trabajando en una obra, sino que cualquier cosa le molestaba. Sí. Y entonces crea una escafandra, una especie de casco escafandra, que tiene un suministro de aire propio. O sea, nos recuerda un poco a aquella campana de buceo de Leonardo da Vinci, ¿no? Madre mía. Y él se la pone en la cabeza, tiene unos, como si fueran, vamos a decir, 2 agujeros para 2 lentes de cristal
para que pudiera ver a través de ellas, tiene el aire garantizado porque tiene entrada y salida, entrada de aire limpio y salida de aire respirado, y se lo pone en la cabeza, se tapa con él para poder trabajar. Es decir, se coloca en su... Pero ¿de qué época estamos hablando? Los años 20 del siglo XX. O sea, Bueno, no hace ni 100 años, unos 100 años. Vale, entonces se le perdona, pero vamos, de todas formas, o sea, lo que me estás diciendo es que la criatura se ponía una escafandra, o sea, un casco de buzo casi, para escapar del sonido ambiente. Pero claro, lo gracioso es que él intenta, claro, no solamente utilizar para su, digamos, utilización propia o personal este invento, sino que intenta difundirlo. Y aparece en una revista, aparece en ciertos momentos en más de una revista de la época, donde uno de los pies de foto, muy interesante, dice: el autor trabajando en su estudio particular con la ayuda del Isolator. Se le ve sentado en un escritorio trabajando con esa especie de caparazón grande en la cabeza, y dice: con los ruidos exteriores eliminados, el trabajador se puede concentrar fácilmente en el objetivo que le interesa. Ya. Y claro, aquí la cuestión es, ¿no resultaría más fácil simplemente cerrar la puerta de la habitación, la ventana, y decir que nadie haga ruido? Se trabaja más cómodamente. Es que con esa cosa en la cabeza enorme, que además por muy poco que pesara, tenía que pesar bastante, la verdad es que es, claro, un invento que por supuesto se reduce al absurdo él mismo. Es una curiosidad más que nada, pero que nos lleva a ver cómo a veces no es tanto que un objeto no funcione, ni siquiera que no sea innovador, sino que su utilidad luego práctica en la realidad pues le hace carecer de sentido. De todas formas, así como concepto, sin querérmelas dar absolutamente de nada, a científicos e ingenieros les recomendaría que tuvieran siempre a la vista, yo que sé, un cartelito, un post-it que pusiera: siempre hay una solución más fácil. Sí, la verdad es que además es la que hay que buscar, la solución más simple. A veces no lo mejor, sino ¿Sí? Lo más simple. Es que estaba pensando, perdona David, estaba pensando sí. en el problema de este caballero, que su problema era con el sonido, y efectivamente una hubiese sido, pues efectivamente, digámoslo así, tomar las de Villadiego y decir: pues me voy a un sitio aislado, me construyo una cámara anecoica, yo qué sé. Pero a día de hoy ya hay un aparato que te hace eso, que son los cascos, los auriculares de cancelación de sonido. Claro, pero incluso es más, y aunque ni siquiera sea un aparato tecnológico, con 2 tapones de cera bien hechos en los oídos, tampoco te vas a enterar de mucho, salvo que esté habiendo una guerra afuera. Bueno. Es decir, que este hombre, la verdad es que yo no sé muy bien qué pasaba por su mente para tener primero la necesidad de ese aislamiento tan absoluto y tan personal, ¿no? tan cercano a su persona con un casco, y además qué pretendía con ello, porque cualquiera puede ver, yo creo que es muy fácil entender que es un invento que no tiene más recorrido, ¿no? No, y ya te digo que si hubiese buscado a lo mejor una solución más elegante como esta que te digo, que es bueno, o sea, básicamente consiste en que el auricular tiene unos micrófonos y reproduce un sonido en fase que elimina por completo el sonido exterior. Pues, claro, la contrafase, efectivamente. Pues yo creo que en vez de pasar a la historia de las cosas bizarras de la ciencia, hubiese pasado directamente a la historia de la ciencia, el caballero. Sí, o quizás no lo conoceríamos porque a veces los inventos que sí funcionan no son tan pintorescos, pero lo que sí que desde luego es que él hubiera sacado un rédito muchísimo mayor que del casco este que llamó el aislador, el Isolator. Oye, pero ni los más grandes están libres de pecado, porque esto que me cuentas de Tesla, madre mía, cómo estaban las cabezas, sobre todo la del bueno de Nikola Tesla. Sí, no, Tesla es algo increíble porque tenía muchísimas rarezas, ya sabes que sí. Tenía aversión a ciertos números, a los pendientes de las mujeres, se dedica al final de su vida a cuidar palomas, o sea, es una persona a la que también los ruidos, por cierto, le molestaban de una manera terrorífica. Cuando estaba en Colorado Springs, ¿no? en donde tuvo aquella gran torre que era una bobina de Tesla, decía que le molestaba el ruido de un tren que no recuerdo exactamente, pero si pasaba a 20 kilómetros del lugar. Es decir, que era otro hombre también muy, muy maniático, ¿no? Por no decir que tenía algún tipo de trastorno mental. Y lo que utilizaba, claro, estamos hablando de una época en la que las esferas de los relojes, tanto de los aviones como los relojes de bolsillo, se pintaban con tinturas de radio, o sea, de un elemento que es radioactivo. Mira, hace precisamente en unos documentales de estos que echan en Canal Historia, vi yo una historia absolutamente dramática sobre las operarias que trabajaban en estas fábricas y que, bueno, pues tenían que hacer estos numeritos que eran muy pequeños, y para que el pincel tuviera la suficiente precisión,
lo chupaban para darle punta. Imagínate las consecuencias, claro. Y llegaban más lejos. Algunas de ellas, como eran tan bonitos, luego se pintaban las uñas el fin de semana. Madre mía. Con esa tintura radiactiva, que algunas de ellas pues las llevó, claro, a padecer enfermedades porque produce una radiación ionizante que destruye las células y provoca pues alteraciones de tipo cáncer, ¿no? Pero, bueno, y personas que utilizaban relojes de bolsillo que llevaban colocados en los chalecos, pues lo mismo. Pero Tesla no sufrió este problema y, sin embargo, utilizaba un casco que tenía dentro un material radiactivo. Ahí estamos. Él decía que se lo ponía a modo de como un sombrero de pensar o un gorro de pensar, ¿no? Y que le tonificaba la mente. Es lo que él decía. Le tonificaba la mente. Claro, y lo que es increíble no es tanto ya que lo utilizaron o no, porque es verdad que en su época no se sabía que eso era tan peligroso. También, aunque no fuese tan peligroso como esto que hablamos, había aquellos aparatos para poder ver si los zapatos le quedaban bien, que se metían en los pies y sí, tenía una radiografía, vamos a decir. O sea que, bueno, el caso es que en aquella época no se conocían los peligros de todo esto. Pero lo extraño no es que lo utilizara, ya digo, sino que no tuviera un tumor cerebral, o sea, que no le pasara nada con esto. Porque desde luego lo que sí que es seguro, alguien puede estar pensando, igual sus rarezas tienen que ver con el efecto de este tipo de casco, pero no, en absoluto. Es decir, tenía que haber sido una cosa mucho más grave y de hecho a él no le pasó y tuvo una vida relativamente larga. Mira, yo recuerdo de haberlo visto en el cine, en alguna película antigua de espías, que estas máquinas de rayos X para las zapaterías las había en el Londres de los años 60, que es una época muy reciente para esto que a día de hoy nos parece, porque lo es, sí, una salvajada. Y la gente lo utilizaba tan pichi, vamos. Sí, es verdad que no es, digo, tan peligroso como un aparato, por ejemplo, que tenga dentro radio o que tenga algún elemento de otro tipo, pero sí que tiene un efecto acumulativo que desde luego no es nada positivo. Y sí, se utilizaron hasta los años 60 sin ningún tipo de problema, y la verdad es que tampoco es que fuesen tan peligrosas, porque uno no se está probando zapatos todos los días. Hombre, no, algunos sí, algún maniático ahora, pero... Bueno, pues ese seguramente sí le hizo algún efecto que desde luego no fue positivo. Bueno, igual le pasó como a Tesla, le tonificó, pero en su caso en vez de la cabeza, los pies. Sí, le salió un juanete extraño. De todas formas, las burradas que se hacían antaño con la radiación eran dignas de mención. Se hacían pastas de dientes, que evidentemente no sé si quedaría un diente sano. Agua irradiada que, vamos, que era el equivalente a las bebidas energéticas actuales. La ignorancia mata, que es lo que siempre he dicho. Puede ser peligroso. Así también había balnearios que se anunciaban como más saludables porque eran radiactivos. Entonces la gente se iba allí a bañar como el que va a un spa, pero a un balneario con elementos radiactivos en las rocas, ¿no? del lugar. Madre todo esto se consideraba muy, muy positivo y muy bueno. Sí, buenísimo. Bueno, vamos con la siguiente cuestión, que es el cañón granífugo, que traduciendo sería un cañón para ahuyentar el granizo. Bueno, el cañón granífugo nos hace recordar aquellos que por supuesto no tenían nada que ver con él, pero su objeto y su finalidad eran la misma. Eran los antiguos esconjuraderos, esos lugares donde se colocaba una cruz y cuando había una tormenta, sobre todo de granizo, que amenazaba con destruir la cosecha de un pueblo, llamaban al cura de la parroquia, iba allí y solía hacer algún tipo de rito, de rezo para espantar a las tormentas. También se utilizaban las campanas de las iglesias. Y de hecho en Madrid había una campana muy famosa que se decía que cuando sonaba, era una campana muy grande, una campana enorme, conseguía pues hacer que se deshiciera o que se alejase la tormenta de granizo. Y quizá tenía algún sentido físico. No solamente era la cuestión, no tanto el rezo del sacerdote en el esconjuradero, pero sí el sonido de la campana. Porque hace más o menos unos 100 años se inventan unos cañones que todavía existen, todavía se utilizan, pero ahora la tecnología es diferente, ¿no? Que lo que hacían era lanzar unas ondas de choque de audio, de sonido, mecánicas, que se dirigen hacia una nube que pueda amenazar el granizo. Y con explosiones de pólvora al principio, cuando se inventaron hace más o menos unos 100 años, y hoy con una mezcla de unos gases explosivos, acetileno, butano, con el aire se mezclan, explotan, y se supone que ese cañón que lanza una onda de choque, que es un ruido, un sonido muy fuerte, es capaz de deshacer el granizo. La verdad es que yo no he conseguido que nadie dentro del mundo, vamos a decir, de la física más ortodoxa, me haya podido decir que esto funciona o puede servir para algo, pero tampoco lo contrario, curiosamente.
El hecho es que se fabrican y no sé si hay un pequeño efecto placebo ahí, por llamarlo de esta manera, que aunque no se ajuste, ¿no?, a la realidad, o que de verdad hacen algo, aunque sea poco, pero yo digo, en muchos lugares del mundo se siguen utilizando para espantar eso que antes se hacía pues con una gran campana o con rezos. A mí esto que contabas me estaba recordando muchísimo al famoso rompenubes de Wilhelm Reich, que era también un aparato, también con forma de cañón, que, bueno, funcionaba con los principios de este hombre, que eran, pues, bastante discutibles, pero que yo he llegado a ver uno de fabricación casera, y la gente te decía que sí, que funcionaba, que aquello lo apuntabas a las nubes y las nubes se disolvían como por arte de magia. Sí, sí. No, pero vamos a ver, es que muchas veces hay objetos o inventos o productos, no sé cómo llamarlo en cada caso, que se venden y que producen un efecto que parece como que te hipnotizan, ¿no?, en cierta medida. Recordarás también aquella época en la que se puso de moda imantar el agua. Sí, agua imantada. En grifos, sí, y que lo que hacían era, pues supuestamente eran beneficiosos para la salud, pero por ejemplo, se decía que el agua que se empleaba, por ejemplo, para lavar la ropa, que si estaba imantada, producía un jabón con más burbujas, un jabón, una mejor emulsión. Sí, señor. Bueno, y había gente que decía que lo notaba, cuando eso sí te lo puedo decir con toda seguridad, eso no puede ser. Por hecho, imantar el agua es muy difícil ya de entrada, por eso se utilizan giróscopos y otro tipo de instrumentos, porque se imanta, pero luego se desimanta muy rápido. Entonces, el tiempo en el que pasa por ese conducto donde unos imanes, unas fuerzas ahí electromagnéticas lo imantan, bueno, pues en cuanto llega al lugar donde tiene que quedarse, ya no está imantado. Yeah. Y eso es así. Entonces, no podía servir para nada, pero muchas personas creían que sí. Y eso ha pasado y sigue pasando con muchísimas cosas. También conocerás las famosas pulseras. Las primeras, aquellas antiguas, se llamaban Raima. Hombre, que eran las de las bolitas. Exacto, que se colocaban en la muñeca y supuestamente pues canalizaban las energías y podían mejorar la salud. Probablemente, lo curioso, es que algún efecto hacían, pero era un efecto que producía la propia mente de quien lo utilizaba, sí, claro, que tiene mucho poder, como sabemos, y que a veces está por encima incluso de lo real. Eran chulas, quedabas como muy macarra con una de esas. Sí, vamos, era una cuestión, pero se vendieron miles y miles y miles en España, se anunciaban en televisión y muchísima gente se veía, además de todo tipo social, vamos a decir, con esas pulseras pensando que les hacía un efecto positivo. También jugaron con que lo promocionaron muy bien, no eran pulseras caras y bueno, pues tampoco iban a hacerte nada malo. Pues fíjate, una persona muy conocida, que voy a guardar el secreto, me contó que en su día hubo un proyecto por parte de una conocida fábrica de ropa interior española de hacer unos calzoncillos imantados también. Calzoncillos imantados. Sí, esto es verídico, se iban a llamar Powerballs. En serio. Powerballs. En serio. Sí, no, pero vamos, tampoco me sorprende tanto, porque cuando uno hace un repaso a cuestiones que se han vendido, que han triunfado por lo menos en cuanto a que se ha conseguido que mucha gente las compre, no porque han sido útiles, ¿no?, han tenido una función real, pues la verdad es que al final depende más de la campaña de promoción que de la utilidad real del objeto. Y hemos visto cada cosa que se ha vendido pues en las famosas teletiendas y todo esto, que bueno, una más. Oye, hablando porque debe de ser más o menos la misma época, estamos hablando de los años 70, un poquito más tarde, en los años 80, hubo una cosa que lo petó, que en todas las ferias de rollos más o menos esotéricos, o de tecnología, o de lo que fuese, te encontrabas a un señor o señorita tumbado en un diván con unas gafas que daban destellitos de colores, y eso era el Mega Brain. Sí, el Mega Brain fue muy popular, efectivamente, en España se vendió, hubo una empresa que lo fabricaba, y te colocabas unas gafas que eran, vamos, totalmente opacas, ¿sí?, porque tenían dentro unas luces, unas bombillitas, y entonces conectado esto a un aparato y sincronizado con unas músicas, lo que hacía era darte unos destellos en los ojos, es lo único que podías ver, no veías nada del exterior, y escuchar unas músicas que, bueno, supuestamente la unión de esas luces sincronizadas y la música, pues era capaz como de, qué sé yo, pues llevar tu mente a una sincronicidad entre hemisferios cerebrales y permitirte pues relajarte mucho o concentrarte mejor.
estudiar mejor también. La verdad es que el Megabrain era... Hasta dejar de fumar te prometían. Sí, de todo. Es verdad que esto, aunque la utilidad que tuvo seguramente el Megabrain real, que se vendía, no fuese muy científica, pero también se puede decir que totalmente absurdo no era. Totalmente absurdo, No. digo, no tanto el Megabrain, sino el hecho de que sí que es cierto que con músicas, por ejemplo, binaurales, que en cada hemisferio, cada oído lo recibe de modo distinto, ciertos impulsos lumínicos, el tipo de color de la luz también, todo esto hace un efecto en el cerebro. Lo que pasa es que ese efecto no es tan sencillo como una maquinita de plástico con unas gafas que parecían, pues no sé, las que se venden en las playas por ahora mismo, yo que sé, 3 euros, y que no sirven para mucho más, con un cable y un aparato que realmente no tenía, ya digo, esa componente científica. Pero sí que es verdad que la base en la que pretendía sustentarse, por lo menos, pues tiene algún sentido. Mira, volviendo a lo de las pulseras, me estaba acordando yo de las célebres Power Balance y todas las copias que salieron. Las Power Balance se llegaron a vender hasta en joyerías. Y bueno, yo tuve una, o sea, tengo que confesarlo. Y luego con el tiempo pues me explicaron que el famoso test que se hacía y tal, pues que bueno, que salía con Power Balance, sin Power Balance, salía siempre, y me sentí muy pardillo. Tengo que reconocer que me sentí muy pardillo. No, pero yo creo que muchas veces el espíritu abierto lleva a veces a acertar y otras veces a equivocarse. Yo creo que al final es algo que se puede llevar a veces incluso con cierta, ¿no? Asumirlo como algo positivo. Es decir, ¿me han podido engañar con algo? Bueno, ya, pero como decía Carl Sagan, ya sabes, si no te engañan con nada, probablemente también te perderás alguna cosa muy importante. Eso es cierto. Claro, con lo cual yo creo que estas cuestiones las podemos dejar como algo un poco pintoresco, divertido y nada más, ¿no? Porque sobre todo lo importante son las cosas que no han provocado un efecto negativo, que han provocado un perjuicio en la salud o en la psicología o en lo que sea. Si no es así, bueno, pues podemos decir que se han quedado en algo curioso y ya está, como por ejemplo la cámara Kirlian, que también es otra de estas cuestiones que a mí me encantan. Además tengo una cámara Kirlian yo, guardada en su maleta. ¿Por qué será que no me extraña? Sí, es algo maravilloso porque bueno, no, por supuesto no sirve para lo que se decía en su día, que era para fotografiar el aura. Hombre, no me digas eso, que me decepciona mucho. Es que no se decía lo que era el aura. Claro, oye. Era el aura, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué es el aura? Pues lo que se fotografía con la cámara Kirlian. O sea, claro, ahí tienes el argumento. Hacer una tautología, ¿no? Sí. Claro, entonces al final era una cámara, tenía un cebador, una corriente eléctrica muy grande. Entraba en una plancha de 2 láminas de cristal muy cercanas que iban rellenas con un agua con conductora, por ejemplo con sal, y lo que se conseguía era que al colocar, hacía el efecto corona, el famoso efecto corona, colocabas por ejemplo la mano y salían unos rayitos de eléctricos en los bordes. ¿Sí? Incluso se decía que colocando una hoja de una planta cortada replicaba la forma de la hoja original, algo que yo nunca jamás he conseguido con este aparato, pero perdón, se decía que era así. Y se utilizó para 2 funciones. Una, inicial, que según el aura que tuvieras, pues te decían si estabas bien, con energía, sin energía, bien de salud o mal, todo esto. Y luego también incluso se llegó a utilizar variantes de ella con fines curativos, que desde luego eso ya era un puro engaño. Pero la verdad es que, bueno, los experimentos que se hicieron con ello lo inventaron unos rusos, que el nombre es difícil de decir, pero se llamaban Kirlian, como es obvio porque de ahí venía su nombre. Fue en el año 1939 y bueno, con esos campos electromagnéticos de altísimo voltaje pues lo desarrollaron en un hospital, de hecho, o sea, no eran unos profanos en la cuestión médica. Dieron conferencias por el mundo, pero al final, aunque recibieron subvenciones del gobierno soviético, se demostró que lo que estaban utilizando pues no tenía una utilidad concreta, que es lo de siempre. Hace algo, claro que lo hace, pero que no es lo que decían que hacía o para lo que servía. Oye, además es que la cámara Kirlian no falla en ninguna feria esotérica, siempre hay un stand donde te hacen una fotografía Kirlian, e incluso sin cámara Kirlian directamente, que no sé cómo lo harán, ya te fotografían el aura de cuerpo entero. Sí, con otros métodos, sí, porque es verdad, la cámara Kirlian, faltaba decir que la original utilizaba, la original que se hizo famosa, utilizaba una especie de guante con lo que era el cliché de las cámaras, las fotos instantáneas Polaroid. Anda. Pero no se colocaba para que se impresionase por la luz digamos del exterior, se hacía a oscuras. Lo que hacía era, el campo electromagnético, lo que hacía era impresionarla.
Y entonces al revelarla se veía pues la mano, por ejemplo, con su... No se llegaba a ver la mano, claro, porque la luz en sí no llegaba. Se veía el aura, que llamaban, que rodeaba a la mano. Claro, muy vistoso, hay que reconocer que es, ¿no? Las fotos es eran una cosa preciosas. interesante. Bueno, claro, muy bonito. Oye, pues si quieres, ya que vamos a ir terminando, ¿por qué no dejamos la cosa, pero bien en alto, con algo insuperable? Algo de decir, mira, después de esto nos vamos. Nos vamos porque después de esto todo va a ser ir cuesta abajo. El misil guiado por una paloma. Sí, esto es algo que de verdad alguien puede pensar, si fuese el 28 de diciembre, que estamos haciendo algo como de broma, pero de verdad que no lo es, ¿no? Es en la Segunda Guerra Mundial y se desarrolló en la realidad. Y fueron los aliados. Anda. Ellos tenían una especie de cohete que dentro tenía una paloma. Colocan dentro una paloma. Entonces, esa paloma, las palomas entrenadas son seres o pájaros que pueden hacer muchas funciones, más de las que la gente piensa, son bastante listas. Y entonces se le había enseñado a picotear la imagen de un barco. La paloma estaba entrenada para eso. Sí. Claro, cuando se lanzaba el misil, dentro se proyectaba la imagen del barco que era el objetivo de ese misil o de ese cohete. Y la paloma lo iba picoteando según lo veía y así accionaba el sistema de guiado. O sea, ella no sabía evidentemente lo que estaba haciendo. Claro, porque si no, no lo habría hecho. Sí, más que nada. Pero el caso es que no se llegó a usar en la guerra, se quedó en pruebas, pero lo gracioso del asunto, lo curioso verdaderamente, es que las pruebas fueron un éxito. Anda. Funcionaba, la paloma conseguía llevar el cohete hasta el objetivo. Para que veas que nunca se sabe qué locura va a funcionar. David Zurdo, que muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros en Días Extraños tu conocimiento y estos inventos extraños, algunos más útiles que otros, algunos más curiosos que otros, pero todos ellos muy interesantes. Oye, y que nadie intente conducir su coche con una paloma dando en el volante picotazos, ¿eh? Porque a lo mejor la paloma puede, pero tú no. Oye, que no se nos entere de esto Elon Musk, que lo mismo lo implementa en la próxima generación de Tesla. Sí, sería ya el siguiente paso, desde luego. Un abrazo, David. Un abrazo, Santi, un abrazo.